Es el desastre natural más devastador en la historia moderna de las Islas Bahamas. Dorian llegó al archipiélago el 1 de septiembre como un huracán de categoría 5, azotando a las islas por cerca de 40 horas ininterrumpidas. ¿Qué tipo de inversión económica será necesaria para reconstruir aeropuertos, carreteras y otras obras de infraestructura? Se lo preguntaremos a una analista en control de riesgos. Uno de los parlamentos más antiguos del mundo y referente para muchas democracias se encuentra en medio del caos. La manzana de la discordia para el Parlamento británico sigue siendo el tema del Brexit. El primer ministro Boris Johnson insiste en abandonar la Unión Europea con o sin acuerdo, una posición que ha provocado que parlamentarios de su propio partido le den la espalda. ¿En qué terminará esta crisis política? Estados Unidos y China volverán a dialogar. Esta vez la mesa de negociaciones estará en Washington, donde delegaciones de ambos países tratarán de llegar a un acuerdo para ponerle un fin a la guerra comercial. ¿Significa este anuncio que se le pondrá freno a los aranceles? ¿Volverá China a abrir sus puertas a productos agropecuarios de Estados Unidos? Analizaremos las posibilidades de que se logre un acuerdo. Es la primera alianza mundial para la defensa planetaria. La NASA y la Agencia Espacial Europea unirán esfuerzos para proteger a la Tierra de los asteroides. El objetivo es lograr que se desvíe uno de ellos, haciendo que una nave espacial choque contra el cuerpo celeste a finales de septiembre del año 2022. ¿Cuáles son las posibilidades de éxito? Desde el Centro Mundial de Noticias de CNN en Atlanta comienza el único programa que vive la economía. Esto es CNN Dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El saludo cordial desde Atlanta. Yo soy Rafael Romo, en esta ocasión en ausencia de Xavier Servía. Gracias por estar con nosotros. Si les parece, comenzamos. Bienvenidos. Es el desastre natural más devastador en la historia moderna de las Islas Bahamas. Dorian llegó al archipiélago el 1 de septiembre como un huracán de categoría 5, azotando a las islas por cerca de 40 horas ininterrumpidas. ¿Qué tipo de inversión económica será necesaria para reconstruir aeropuertos, carreteras y otras obras de infraestructura? Se lo vamos a preguntar a un analista en control de riesgos. Me refiero a Francisco García. Él es analista en el equipo de análisis de riesgo global de Control Risks, quien nos acompaña en vivo desde la Ciudad de México. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Francisco, empiezo preguntándote lo siguiente. La Cruz Roja Internacional dice que Dorian destruyó unas 13,000 viviendas en las Islas Bahamas y ese es solo el principio. ¿Qué nos puede decir de la devastación en aeropuertos, carreteras, puentes y obras vitales de infraestructura? ¿Qué es lo que va a pasar? Bienvenido. Sí, buenas noches, Rafael, muchas gracias. Sí, este estimado de la Cruz Roja en realidad es muy preliminar. Una situación que tenemos que tener en cuenta es que el Caribe es extremadamente diverso en su respuesta a este tipo de desastres. Entonces todavía va a ser muy lenta la manera en la que sepamos cómo afectó realmente Dorian ya sea a las poblaciones o los negocios. Entonces, por ejemplo, todavía no hay una cifra fidedigna sobre cuántos muertos o desaparecidos hay y eso tomará semanas, cuando muy poco. Estamos viendo las imágenes a medida de que hablas, Francisco. Realmente me quedo corto si digo que es una escena devastadora. Y lo que yo te quiero preguntar a ti como experto en control de riesgos, ¿estás de acuerdo con quienes dicen que las Islas Bahamas nunca volverán a la normalidad? En otras palabras, ¿es verdad que no se trata de reconstruir, sino de empezar de cero? Ciertamente hay zonas donde sí es empezar de cero, en gran parte porque las Bahamas no tienen el mismo tipo de preparación de evacuaciones y de organización financiera que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, donde todo está organizado de una manera en que la gente sabe hacia dónde dirigirse y cómo empezar las labores, por ejemplo, de donaciones. En las Bahamas está todo descentralizado, excepto por la capital, y entonces va a tardar al menos un año en regresar a la actividad, sobre todo de negocios, como antes de la tormenta. Y sobre este último punto, Francisco, era precisamente lo que te quería preguntar. ¿Tiene el gobierno de las Islas Bahamas la capacidad de enfrentar este reto enorme de construir
a esta magnitud, es decir, reponer lo que se ha llevado el huracán y de proveerle en el futuro cercano servicios a la población como, vamos a hablar de los más básicos, de agua potable, de electricidad, cosas que la gente necesita ya? Sí, esa es una excelente pregunta. En realidad, algo que hay que tener en cuenta aquí es que el Caribe es muy diverso, entonces, por un lado, sí va a ser un proceso difícil y hay que tener en cuenta que las Bahamas va a recibir apoyo internacional de muchas fuentes, el cual se va a administrar localmente, que es algo que no sucede, por ejemplo, en Puerto Rico, donde todo estuvo muy centralizado en 2017 con los huracanes Irma y María. En este caso va a ser un proceso largo precisamente porque organizaciones que estén sobre todo basadas en Estados Unidos, en el Reino Unido, no necesariamente van a pasar por una instancia de gobierno que las organice hacia donde más se necesita, sino que va a ser todo bastante más libre. Entonces sí tiene la capacidad, por ejemplo, la recuperación del huracán Matthew que sucedió en 2016, que fue otro huracán de categoría 5, se estaba apenas completando, llegando a la normalidad ahora en 2018. Y pues eso fue 2 años. En este caso, probablemente estamos viendo un prospecto de ese tipo también. Tendría que haber, entonces, con base a lo que me dices, Francisco, una autoridad central que se encargara de canalizar toda esta ayuda para que fuera efectiva y fuera más rápida la entrega. Sí, bueno, ahí ciertamente la hay, el gobierno de las Bahamas se ocupará de eso. La pregunta que hay que hacernos más bien es qué tanto va a depender de las prioridades de agentes externos, qué partes de las Bahamas se recuperen más rápido. En este caso, las partes más afectadas no son las principales del país, no es la capital y no es la parte más poblada, sino las islas Abaco y Gran Bahama, donde viven alrededor del 18% de la población. Entonces va a depender más bien de qué prioridades de negocio son las que requieren que, por ejemplo, se rehabilite la terminal marítima y la parte industrial de Freeport, que es la segunda ciudad más grande y que se encuentra en Gran Bahama y que sufrió gran parte de estos estragos. Ya para terminar, Francisco, para las islas del Caribe y del Atlántico es de esperarse que cada tanto tiempo van a ser blanco de un huracán, de una tormenta tropical, de este tipo de fenómenos. Aparte de lo obvio, ¿qué deben hacer estas comunidades para prepararse ante esta posibilidad? Sí, es de esperarse, esto va a continuar. Los riesgos de infraestructura y operativos en el Caribe, por más diversa que sea la región, sí son más altos por esta razón. Y en realidad el desafío de prepararse tiene que ver con balancear, por un lado, las maniobras a corto plazo, que es, por ejemplo, evacuar a la gente, asegurar que tengan comida, que tengan agua cuando la necesitan durante y después de la tormenta, pero también objetivos a más largo plazo, que son los fondos de inversión que permiten restaurar la actividad operativa en las islas. Entonces, estas dos cosas a veces es difícil hacerlas al mismo tiempo, pero estas comunidades tendrán que hallar un balance. Sí, definitivamente algo que sigue siendo un problema. Estamos viendo la distribución de comida también era un problema. Gracias, te agradezco, Francisco García, analista en el equipo de análisis de riesgo global de Control Risks. Nos acompañaba en vivo desde la Ciudad de México. Gracias, Francisco. Vamos a hacer una pausa aquí en CNN Dinero y al regresar, uno de los parlamentos más antiguos del mundo y referente para muchas democracias se encuentra en medio del caos. La manzana de la discordia para el Parlamento británico sigue siendo el tema del Brexit. El primer ministro Boris Johnson insiste en abandonar la Unión Europea con o sin acuerdo, una posición que ha provocado que parlamentarios de su propio partido, incluso su propio hermano, le den la espalda. ¿En qué terminará la crisis política más profunda en la historia reciente del Reino Unido? Se lo voy a preguntar a Gabriel Goodlife, profesor de estudios internacionales del ITAM, que nos va a acompañar desde la Ciudad de México al volver aquí a CNN Dinero.
Uno de los parlamentos más antiguos del mundo y referente para muchas democracias se encuentra en medio del caos. La manzana de la discordia para el Parlamento británico sigue siendo el tema del Brexit. El nuevo primer ministro Boris Johnson insiste en abandonar la Unión Europea con o sin acuerdo, una posición que ha provocado que parlamentarios de su propio partido conservador, incluso su propio hermano, le den la espalda. ¿En qué terminará una de las crisis políticas más profundas en la historia reciente del Reino Unido? Se lo quiero preguntar a mi siguiente invitado. Le doy la bienvenida a Gabriel Goodlife, profesor de Estudios Internacionales del ITAM, quien nos acompaña en vivo desde la Ciudad de México. Profesor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. El primer ministro ha perdido 4 votaciones en las últimas 48 horas, lo que provocó que Boris Johnson tomara la decisión de expulsar a miembros de su propio partido, como bien sabe usted, y ahora hasta su hermano le ha dado la espalda diciendo que se llegó el momento de poner al país primero, el país antes que la lealtad familiar. ¿Está Boris Johnson, profesor, en un callejón sin salida? Bueno, es la grande pregunta, ¿verdad? Hay mucha incertidumbre todavía sobre lo que está pasando. Johnson, las últimas noticias es que va a tratar de nuevo el lunes de pedir una nueva elección. Yo creo que está planeando esta elección porque todavía tiene, bueno, una pluralidad de los votos. Espera poder encontrarse una mayoría en el Parlamento para poder después hacer, bueno, conducir al Brexit sin acuerdo. Pero bueno, el tiempo de eso es muy corto porque la salida está programada por el 31 de octubre. Sí. Y ahora tiene también las manos ligadas, ¿no? por la ley que ha pasado la Cámara de Comunes diciendo que está obligado ahora de pedir una extensión hasta el 31 si no hay acuerdo. Sí, perdón. ¿No cree que sería muy difícil conseguir una mayoría siendo que 20 de sus propios parlamentarios, sí, 20 conservadores le han dado ya la espalda? ¿No es eso un indicio de que se acabó el tiempo para Boris Johnson de conseguir mayorías? Bueno, quizás, pero son los moderados del partido, ¿no? Él lo que quiere hacer es ir a los votantes y después hacerse una pluralidad para formar un gobierno de derecha anti-europeo para salir de la Unión Europea. Sí. Nunca es bueno hablar de hipotéticos. No sé si podría ser. Sí. Perdone, profesor. Nunca es bueno hablar de situaciones hipotéticas, pero dadas las circunstancias, ¿qué tan probable considera usted es que la Unión Europea, una vez más, ya lo he hecho varias veces, vuelva a ser flexible y le diga al Reino Unido, está bien, te vamos a dar otra extensión? Esto obviamente solamente en caso de que el Parlamento se ponga de acuerdo en algo antes de ese fatídico 31 de octubre. ¿Tiene la Unión Europea, profesor, la voluntad de una vez más decirle al Reino Unido, está bien, te vamos a dar una extensión? Yo creo que sí. Yo creo que hay algunos actores como Emmanuel Macron en Francia que no va a gustar esta alternativa, pero peor para Macron es de ser responsable de la salida del Reino Unido para que ellos puedan echar la culpa a él. Sí. ¿No? Hay grandes intereses económicos en Alemania, en España, en otros países de la Unión que van a perder, bueno, mucho en términos de empleos y de ganancias si sale el Reino Unido. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que van a acordar una nueva extensión, pero van también a querer que haya un nuevo gobierno un gobierno con una línea clara. Sí, ¿no? ahí está yo creo que sí. Adelante. Sí, adelante. Si los británicos prometan de tener una elección, de cambiar de gobierno, eso va a poner las cosas mucho más claras. Bueno, es la esperanza, pero el grande problema de todo eso es que hasta ahora no hay una resolución claramente democrática de este problema. ¿Ve algún escenario, entonces, profesor? No sé. Perdone por la interrupción, tenemos una demora en la transmisión, le pido una disculpa. ¿Ve algún escenario, profesor, en el que la crisis esté en un punto tal que se haga necesaria
la intervención de la reina, que no se pueda poner de acuerdo el Parlamento y que la reina tenga que intervenir? ¿Esa es una posibilidad? Eso sería una posibilidad. Yo no creo que eso va a pasar. Yo sé que esta nueva ley que aprobó el Congreso, la Cámara de Comunes, para obligar a Boris Johnson de pedir una extensión si no puede llegar a un acuerdo, va a estar aprobada por la reina el lunes. Y bueno, eso es una manera para ella de darse, pero no creo que la reina va a tratar de intervenir, no. No, históricamente... No, como lo dije, el país es súper dividido sobre este tema. Si la reina hace eso, no puedo imaginar el escándalo que provocaría este tipo de iniciativa de su parte. Una posibilidad muy remota. Ahora, profesor, antes de que se nos acabe el tiempo, si esa posibilidad no la ve factible, ¿qué tan posible es que se convoque a un nuevo referendo para darle la posibilidad a los electores, no solamente al Parlamento, que se expresen una vez más sobre el Brexit? Bueno, eso va a depender de quién va a ganar las elecciones próximas. Es cierto que vamos a tener elecciones. Si gana el Partido Laborista, yo creo que una cosa que va a prometer es de hacer un referéndum de nuevo, con tres posibilidades. La posibilidad de aceptar el acuerdo de May, la posibilidad de hacer un nuevo referéndum, o la posibilidad de salir, o de no Brexit, de no deal, de un Brexit sin deal, sin o de acuerdo, quedarse. ¿no? Imagínese cómo debe estar. Pero como dije, Sí, adelante. Sí, es muy difícil ahora de saber lo que va a pasar. Estamos en un negro total, en un periodo de incertidumbre total en lo que va a pasar. Es la más grande crisis en la historia de la política británica desde la guerra. Sí, imagínese cómo debe estarse sintiendo la ex primera ministra Theresa May, que finalmente lo que ella proponía en un principio puede ser, por lo menos, o es lo más factible que pase. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Le agradezco a Gabriel Goodlife, profesor de Estudios Internacionales del ITAM, quien nos acompañaba en vivo desde la Ciudad de México. Gracias, profesor. Y cuando regresemos a CNN Dinero, Estados Unidos y China volverán a dialogar. Esta vez la mesa de negociaciones estará en Washington, donde delegaciones de ambos países tratarán de llegar a un acuerdo para ponerle un fin a la guerra comercial. ¿Significa este anuncio que se le pondrá freno a los aranceles? ¿Volverá China a abrir sus puertas a productos agropecuarios de Estados Unidos? Analizaremos las posibilidades de que se logre un acuerdo con Catherine Rooney Vera, directora de investigaciones macroeconómicas para Baltic Capital Markets, que nos acompañará desde Miami al volver aquí a CNN Dinero. Van a llegar a un acuerdo para ponerle fin a la guerra comercial. ¿Significa este anuncio que se le pondrá freno a los aranceles? ¿Volverá China a abrir sus puertas a productos agropecuarios de Estados Unidos? Analizaremos las posibilidades. Mientras tanto, ¿te perdiste nuestros análisis? ¿Quieres saber lo que está pasando en el mundo del dinero? Ya lo sabes, nos encuentras en cnnenespañol.com/CNN Dinero.
Estados Unidos y China volverán a dialogar. Esta vez la mesa de negociaciones estará en Washington, donde delegaciones de ambos países tratarán de llegar a un acuerdo para ponerle fin a la guerra comercial. ¿Significa este anuncio que se le pondrá freno a los aranceles? ¿Volverá China a abrir sus puertas a productos agropecuarios de Estados Unidos? Analizaremos las posibilidades de que se logre un acuerdo con mi siguiente invitada. Quiero darle la bienvenida a Catherine Rooney Vera, directora de investigaciones macroeconómicas para Baltic Capital Markets, quien nos acompaña desde nuestros estudios en Miami. Bienvenida, Catherine, gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerte en el programa, como siempre. ¿Cuál fue la gota, Catherine, que derramó el vaso? ¿Qué provocó que ambos países una vez más tomaran la decisión de regresar a la mesa de negociaciones? Bueno, los incentivos, Rafael, están totalmente alineados. China tiene ya 15 años efectivamente en desaceleración. Todos los años desacelera más y más. Se enfrenta con una crisis en Hong Kong. Se enfrenta con un crecimiento bastante por debajo de lo que tiene que mantener para mantener la población contenta. Por el otro lado, tienes los Estados Unidos, el presidente Trump, sabiendo que parte de la razón por la cual él ganó hace un par de años fue de la promesa de renegociar mejores términos de comercio con China. Entonces, los incentivos, siempre he dicho, Rafael, que los incentivos siempre han estado alineados para llegar a algún tipo de acuerdo, y no creo que va a ser un acuerdo 10 años de ahora, como dicen muchos analistas, sí, sino que algo, yo apuesto, antes de noviembre de 2020. ¿Tan rápido así? Algún tipo de, como decimos, framework, ¿de acuerdo? Sí. No tiene que ser que es totalmente sí, all-encompassing, o sea, que cubre todos los temas, como el robo de tierras en los mares en China. Tampoco va a llegar a ese tipo de nivel, pero de que lleguen a algún tipo de acuerdo de sostener los mercados, de complacer a la población americana y complacer, pues, y apoyar a la economía china, pues sí. Antes de las elecciones presidenciales, en otras palabras. Ahora, las negociaciones cara a cara se reanudarán a principios de octubre. Esto es lo que dice un comunicado del gobierno chino, y el negociador principal, Liu He, ha estado en contacto telefónico, dice el mismo comunicado, con el representante comercial de Estados Unidos, con Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro también, Steven Mnuchin. ¿Por qué es que estos supuestos gestos de acercamiento, amigables podríamos decir, no concuerdan realmente con la retórica del presidente, por lo menos con lo que dice públicamente, Catherine? Bueno, quizás la audiencia suya han escuchado de good cop, bad cop, que es el policía malo que se enfrenta al policía, el policía que es más brusco, más duro con la gente. Pues yo creo que es efectivamente parte de la negociación, que es el presidente que va por el cuello, que va para buscar lo más duro, que pide la luna, pide el sol. Y después entra Lighthizer, que según todos los fuentes que yo tengo en D.C., es una persona muy honesta, muy cándida, muy seria. Y Mnuchin y Lighthizer, que entran ahí y de verdad buscan algún tipo de acuerdo, que pueden llegar a conseguir algún tipo de consenso al final de cuentas. Ambos lados pueden ganar en una negociación, pues algo. Tienen que ceder otras cosas. Y Catherine, recordarás que en julio fracasaron las negociaciones. ¿Hay algo diferente esta vez? Ya me hablabas en la primera pregunta que te hice de que hay muchos incentivos para que lleguen a un acuerdo, pero ¿qué hay de diferente entre julio y septiembre? Miremos los detalles de lo que concordaron. Pues en febrero y antes de eso estaban hablando de joint ventures. Lograron de que abriera la capacidad de joint ventures, que son la consolidación o la adquisición de compañías americanas con chinas. Eso se dejó. China llegó en aquel entonces a ponerse de acuerdo con la compra de soya. Sabemos que eso no llegó a pasar luego. Concordaron con ciertas cosas, con bajar las cuotas a ciertos bienes americanos. Entonces, sí lograron ciertas cosas, pero no lograron en aquel entonces que me preguntas sobre febrero, no llegaron a los puntos más importantes y más difíciles que todos sabemos que es número uno, el robo de propiedad intelectual. Que tenemos décadas hablando y quejándonos de esto. Yo siempre lo digo, Rafael, desde Bill Clinton. Antes de que se me acabe el tiempo, te quiero hacer esta pregunta antes de despedirte. Este viernes se espera que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hable públicamente, o por lo menos
dé una señal sobre las posibilidades de un nuevo recorte a la tasa de interés de referencia, ¿apostarías a que va a dar la señal de que habrá un nuevo recorte de 1/4 punto porcentual? ¿Qué es lo que va a pasar? Sin duda alguna, Rafael va a bajar tasas, no tiene que bajarlas, pero las va a bajar. Espero que no haga más, pero es una buena posibilidad que lo haga. Te agradezco como siempre, un placer tenerte en el programa. Catherine Rooney Vera, directora de investigaciones macroeconómicas para Voltec Capital Markets desde Miami. Y cuando regresemos a CNN Dinero, ¿sabías que si usted es uno de los que compró el timbre con videocámara de Ring y decidió compartir las imágenes con la policía? Déjeme decirle que una investigación dice que puede no ser la única agencia del orden que vea la grabación. ¿De qué se trata? Les cuento al volver de la pausa aquí en CNN Dinero. Si usted es uno de los que compró el timbre con videocámara de Ring y decidió compartir las imágenes con la policía, pues déjeme decirle que una investigación dice que puede no ser la única agencia del orden que vea la grabación. ¿De qué se trata y a qué me refiero? Primero, ¿qué es Ring? Es un timbre con cámara de video que por lo general se usa a través de una aplicación llamada Vecinos, Neighbors en inglés. Esta aplicación le permite a los residentes compartir videoclips grabados por sus timbres y recibir alertas sobre delitos en su área. Imagina que un vecino podría publicar un videoclip mostrando al sospechoso del robo de un paquete o la actividad dudosa de un individuo. ¿Qué pasa? Bueno, en algunos vecindarios, los departamentos de policía utilizan esta aplicación para interactuar directamente con la comunidad y solicitar su ayuda en investigaciones en proceso. Esto incluye solicitar a un residente un video que se ha compartido. El video es transferido a la policía con el consentimiento del usuario, según explica una publicación de la firma. Pero, según documentos obtenidos por el portal especializado CNET, una vez que el usuario le da permiso a un organismo policial local, es posible que este pase a los videoclips a otros departamentos y además puedan guardar los videos todo el tiempo que deseen. CNN intentó comunicarse con Ring por teléfono, también por correo electrónico, pero al momento del cierre de este reporte no habían respondido. Para algunos, el hecho de que los videos se compartan entre agencias y se archiven podría abrir la puerta a que se forme una base de datos usando imágenes desde las puertas de las casas, y eso podría constituir un abuso porque se estaría violando la privacidad de las personas. Otros sostienen que gracias a la aplicación se han resuelto crímenes y hasta se ha ayudado a capturar a fugitivos de la ley. Coincidiendo con las protestas en Hong Kong, la actividad del sector privado cayó junto con la confianza empresarial y las ventas de los minoristas. Al mismo tiempo, el desempleo subió y se redujo la ocupación hotelera. ¿Casualidad o causalidad? Veamos. Protestas de día, de noche, también los fines de semana y así durante 3 meses. La agitación política en Hong Kong alteró la rutina de sus habitantes, afectó la imagen de la ciudad y ha desgastado a los negocios. Después de más de 2 meses de disturbios, es obvio para muchos que el descontento va más allá del proyecto de ley.
Abarca temas políticos, económicos y sociales, incluyendo los problemas recurrentes relacionados con la vivienda y la tierra, la distribución de los ingresos, la justicia social, el desplazamiento y las oportunidades para los jóvenes, así como la participación ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales. Las protestas han sido, según Carrie Lam, más perjudiciales para la economía de Hong Kong que la crisis financiera de 2008. El descontento va más allá del proyecto de extradición. Y el impacto económico sobrepasa los destrozos al mobiliario urbano. Comerciantes y trabajadores sufren las consecuencias de este grito de justicia social. En agosto, la actividad del sector privado cayó al nivel más bajo en una década, al tiempo que la confianza empresarial se situó en un récord a la baja, de acuerdo con datos del proveedor de información económica IHS Markit. También en descenso, las ventas minoristas, que cayeron por un 13% en julio en comparación con el mismo mes de 2018. Otro dato negativo lo arrojan las cifras de desempleo. En el último trimestre, el desempleo subió una décima para situarse en el 2,9%. Desde junio, al menos 700 empleados del sector de la hostelería han perdido su trabajo de acuerdo con un sindicato de la industria. Y los que conservan su puesto no están seguros. Los restaurantes están enviando a los trabajadores a casa sin cobrar. Medidas similares se están viendo en el sector hotelero. Los niveles de ocupación han caído. El año pasado, Hong Kong fue la ciudad más visitada en el mundo según Euromonitor. En 2018, los hoteles de la ciudad tuvieron una ocupación promedio del 91%. Pero en julio de este año, la ocupación cayó un 5% comparado con el mismo periodo del año anterior. Así lo constatan las estadísticas de la Junta de Turismo de Hong Kong. En medio de esta crisis política sin precedentes, varios países han emitido advertencias de viajes, entre ellos Estados Unidos. Y eso repercute también en las reservas de billetes de avión. Algunas aerolíneas han empezado a eliminar rutas a Hong Kong, citando una escasa demanda, entre ellas United Airlines. 2019 está siendo un mal año para la economía local, en declive primero por la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Si bien solo el 9% de las importaciones y exportaciones de Hong Kong están ligadas a la relación comercial Washington-Beijing, y luego por las protestas, la guerra comercial sigue un camino incierto y para la agitación social no hay un final previsto. Así que tampoco está claro cuándo los negocios retomarán la normalidad en Hong Kong. Estas son otras breves económicas de CNN Dinero. Starbucks planea mejorar los beneficios de salud mental de sus empleados en Estados Unidos. En una carta enviada a los trabajadores, el presidente ejecutivo de la cadena de cafeterías, Kevin Johnson, anunció la iniciativa junto con otras diseñadas para mejorar la productividad y el compromiso de los empleados. Sin embargo, Starbucks no especificó de qué se tratará la mejora. También en Estados Unidos, grupos de derechos civiles presentan demanda para frenar deportaciones bajo condiciones médicas. La demanda busca impedir que el gobierno de Trump ponga fin a una política que permite a algunas familias indocumentadas con afecciones médicas graves permanecer en Estados Unidos mientras reciben atención médica. La Universidad Estatal de Michigan es multada por el escándalo de abuso sexual de Larry Nassar. La institución educativa deberá pagar $4.500.000, la multa más grande impuesta bajo la Ley Federal de Seguridad en el campus, por haber fallado sistemáticamente en proteger a los estudiantes del abuso sexual de Nassar, quien fue el médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos. Tasas de hipotecas a 30 años caen a niveles de 2016. Eso es lo que se deduce de un informe de Freddie Mac, la firma que procesa préstamos hipotecarios respaldados por el gobierno federal. El documento muestra que las tasas de interés de las hipotecas a 30 años promediaron el 3,49% en la semana que terminó el 5 de septiembre, por debajo del 3,58% de la semana anterior. Esas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. Importantes tiendas minoristas de Estados Unidos toman medidas para evitar posibles tiroteos y piden a sus clientes que no lleven armas a las tiendas ubicadas en estados que permiten la tenencia de armas en lugares públicos. Las tiendas son Walgreens, CVS, Wegmans y se suman a otras dos grandes cadenas como Walmart y Kroger que anunciaron medidas similares el miércoles. Las empresas argumentan que el pedido a los clientes para ingresar a las tiendas sin armas se debe a medidas para prevenir actos de violencia generados por armas de fuego. Las tiendas aclararon, sin embargo, que esta medida no rige para los efectivos de las fuerzas de seguridad, es decir, la policía. Estas nuevas medidas se suman a las ya anunciadas por Walmart, la cual dejará de vender algunos tipos de armas y municiones luego del tiroteo masivo
en El Paso, en Texas, dentro de una de sus tiendas, o afuera más bien de una de sus tiendas. Tras una larga espera, Samsung presentará el Galaxy Fold este viernes en Corea del Sur. Será el primer teléfono plegable que llega al mercado. ¿Qué sabemos de él? Bueno, primero lo obvio, es plegable, se abre como un libro, toda una novedad en el mercado, aunque bueno, hay que recordar que hace aproximadamente una década eran los teléfonos celulares que teníamos entonces. Ahora, sus inicios han sido accidentados. El teléfono debía haberse lanzado en abril. El estreno, sin embargo, se pospuso tras varios reportes sobre lo rápido que se rompía la terminal. Malas noticias para empezar. Además, es caro. Tiene un precio de $1,980. $1,980. Durante la fase de prueba, los usuarios se quejaron principalmente de pantallas frágiles y bisagras defectuosas. Así que Samsung ha pasado los últimos meses perfeccionando el teléfono, es decir, la firma espera que los problemas hayan quedado en el pasado. El mayor fabricante de teléfonos del mundo trabaja para devolver la confianza del consumidor y realmente lo necesita. Sobre todo, ¿se acuerdan ustedes del fiasco del Galaxy Note, el número 7, en 2016, hace 3 años, cuando se reportó que sus baterías explotaban? ¿Se acuerdan de ese escándalo? El plegable de Samsung se batirá en los mercados con su par de Huawei, el Mate X, aún sin estreno previsto, pero sí con precio fijo de $2,600. Honestamente, yo mejor con ese precio me compro una computadora, pero bueno. Samsung Electronics es el mayor fabricante de teléfonos inteligentes, pero con la caída en las ventas de celulares en el mundo, el gigante surcoreano se plantea otra carrera: productos electrónicos de llegada masiva. Este es uno de los laboratorios más seguros de investigación y desarrollo en todo el mundo, la sede central de Samsung Electronics. Muchísima seguridad. Por lo general, no permiten ingresar con cámaras, pero hemos obtenido un acceso poco común para ver los avances tecnológicos que se están gestando, desde automóviles hasta productos para la salud. La razón por la que Samsung tiene tanto éxito es su innovación, y para hacer productos innovadores hay que entender qué quieren los consumidores. Hoy, muchos de los consumidores de Samsung solo quieren teléfonos inteligentes, pero con el declive de las ventas de celulares, esta empresa de 50 años busca desarrollar el próximo gran avance. Quizás sería esta aplicación que puede ayudar a ver a quien está ciego. Necesito estos lentes opacos para ver cómo funciona. Se ve borroso, no veo nada. Después, con estos lentes de realidad virtual, un teléfono Samsung y la aplicación... Oh, I see. ¡Uy! Veo. ¡Qué diferencia! Veía solo una imagen borrosa y ahora tiene definición. Pasé de no ver nada a ver perfecto. Samsung quiere ingresar en grande en la llamada tecnología ponible en accesorios grandes, no solo de relojes. Este es GEMS, un sistema que mejora la motivación para caminar. Oh, my goodness. Uy, esto suena raro, pero tengo toda una sensación de cosquilleo. Esos son sensores que impulsan el movimiento muscular. Oh, goodness. It just kicks up my feet. Es como si me empujara los pies. Increíble, es interesante, siento que me levantan los pies. Samsung ve a las personas mayores o discapacitadas como los clientes que usarán esta herramienta para su terapia física. La empresa puede estar compitiendo por la innovación, pero no para comercializar. Después de los lanzamientos fallidos de algunos productos en el pasado, los analistas opinan que el gigante tecnológico coreano tiene que equilibrar la velocidad con la puesta en práctica. Ellos son agresivos, a veces demasiado, pero a grandes rasgos eso es bueno porque los mantiene a la vanguardia en tecnología. Sea lo que sea, autos, robots o relojes, la carrera ya se inició y Samsung quiere encontrar el próximo gran avance. Christy Lustud, CNN, Suwon, Corea del Sur. Y cuando regresemos a CNN Dinero, es la primera alianza mundial para la defensa planetaria. La NASA y la Agencia Espacial Europea unirán esfuerzos para proteger a la Tierra de los asteroides. El objetivo es lograr que se desvíe uno de ellos, haciendo que una nave espacial choque
contra el cuerpo celeste a finales de septiembre del año 2022. ¿Cuáles son las posibilidades de éxito? Hora de echarle un vistazo a los mercados y monedas al cierre. Así quedaron. Hora de ir hasta Miami, ya está preparándose para su programa Camilo Egaña. Como siempre, un gusto saludarte, Camilo. ¿Qué nos tienes para esta noche? Buenas noches, Rafael. Buenas noches a todos. Esta noche el programa se llama Autismo, Mentiras y Verdades. Dos mujeres profesionales vienen a presentar sus historias. Son madres de hijos autistas. Vienen a pedir que no se invisibilice a sus hijos y sobre todo a ofrecer su ayuda. Y en otro apartado del programa vamos a repasar los mitos más centrados sobre el autismo de la mano de Marisa Saré, la doctora Marisa Saré, presentadora de Vive la Salud en esta casa. Así que yo creo que es un programa que creo que le puede interesar a todo el mundo, porque 1 de cada 60 niños en el mundo de hoy padece algún tipo de autismo. Muy importante, está hecha la cita. Camilo, te vemos entonces en unos minutos. Hasta entonces, gracias, Camilo Egaña. Buenas noches. Hora de hablar de ganadores y perdedores aquí en CNN Dinero. ¿Quién gana hoy? Facebook. ¿Por qué? Bueno, lanza su servicio de citas en Estados Unidos. Sí, dije citas. Las acciones de Facebook subieron casi 2% durante el día después de que la compañía anunció su servicio de citas llamado Dating en Estados Unidos. Así se convierte en el 20º país en tener acceso al servicio de reuniones. La función permite a cualquier usuario de Facebook mayor de 18 años, eso hay que aclararlo, configurar un perfil de citas incluso desde la aplicación móvil de la red social. Además, también podrán integrar su cuenta de Instagram con el perfil de citas de Facebook e incluir a sus contactos de Instagram. Serán listas de lo que se llama Secret Crush, o amores secretos, amores platónicos, diría yo, las que permite a los usuarios explorar posibles relaciones románticas dentro de su círculo de amigos. Porque lanzó su servicio de citas en Estados Unidos y al mercado le gustó, Facebook se lleva hoy la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde hoy? Ford. ¿Por qué? Retira más de 500,000 vehículos del mercado. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Ford ha decidido retirar del mercado 500,000 de camiones y vehículos conocidos como todoterreno, producidos del 2018 al 2020. El problema, el fabricante reporta que el mecanismo que controla cómo se reclinan los respaldos de los asientos podría tener defectos. En el caso de un choque, como es de suponerse, un respaldo débil del asiento podría no tener la firmeza suficiente para retener la cabeza del pasajero, lo que podría aumentar el riesgo de una lesión. En su sitio de internet, Ford dijo que la compañía no tiene conocimiento de accidentes asociados con las piezas defectuosas, por lo que el retiro de los vehículos es una medida para prevenir cualquier incidente. Obviamente, la empresa hará las reparaciones necesarias sin que el cliente tenga que pagar nada. Y como retira más de 500,000 vehículos del mercado, 500,000, Ford se lleva hoy la medalla de cartón de CNN Dinero. Es la primera alianza mundial para la defensa planetaria. La NASA y la Agencia Espacial Europea unirán esfuerzos para proteger a la Tierra de los asteroides. El objetivo es lograr que se desvíe un asteroide, haciendo que una nave espacial choque contra el cuerpo celeste a finales de septiembre del 2022. ¿Cuáles son las posibilidades de éxito? Vamos a verlo.
Algo que era de ciencia ficción hace solo unas décadas, algo que salía en las películas, ahora, bueno, está a punto de ser una realidad. De esta forma, llegamos al final de una edición más de CNN Dinero. Yo soy Rafael Romo en Atlanta. A nombre de su titular, Xavier Serviá, y todos los que hacen posible este programa, gracias por su atención y hasta la próxima.